se ha publicado hoy. La otra situación que mantiene el foco de la atención en diferentes puntos, pero ciertamente hoy los penales de nuestro país han dado que hablar y concretamente la información que ha llegado desde el penal Miguel Castro Castro, con imágenes ciertamente muy preocupantes de lo que se observa desde allí. Según las cifras oficiales, 9 internos han perdido la vida, pero hay una serie de protocolos que nos gustaría repasar con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, quien nos atiende a esta hora de la noche en RPP. Ministro Castañeda, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por atendernos. En primer lugar, ministro, ¿en qué circunstancias han muerto estos 9 reclusos en el penal Miguel Castro Castro? Sí, bueno, primero lamentar los fallecidos y además también lamentar, Jaime, hemos tenido 60 heridos a nivel de los agentes penitenciarios que son protocolo de contención de motines al interior de los establecimientos, quienes primero intervienen. En el caso que sean superados, interviene según el protocolo la Policía Nacional. Y obviamente que también lamentar esta situación en relación al personal penitenciario y policía heridos. El contexto básicamente es un motín en donde, y es un tema repetido, primero el tema del coronavirus y en segundo lugar el tema de que hay población penitenciaria, determinada población penitenciaria, que habiendo cometido delitos graves considera que debe ser indultado. Y obviamente por un tema de protección de la sociedad y de la ciudadanía, este tipo de delitos graves no es considerado en cualquier tipo de medidas de desasimiento a través de los mecanismos de los indultos, ¿no? Lo que usted está diciendo entonces que personas condenadas por delitos graves habrían sido quienes han asusado a la población penal para desatar esta revuelta. No están de acuerdo con no haber sido incluidos dentro de la posibilidad de indultos por haber cometido delitos graves. Y eso ha ocurrido, esto lo puedes tú verificar fácilmente en las redes sociales del INPE, que ha dado a conocer cuáles son las razones de cada protesta que se realiza en los penales, ¿no? Es coincidente. Entre los 9 internos, ¿hay personas que han muerto por herida de bala? No, en los penales no se utilizan balas, es decir, armas de fuego. Lo que se utiliza... ¿No se han usado armas de fuego? No se han usado armas de fuego, se utilizan a lo más armas no letales, el protocolo de uso de la fuerza. Y además, eso está siempre en materia de uso de la fuerza. El Ministerio Público es quien investiga y esto es objeto de investigación por parte, obviamente, del Ministerio Público, como en todos los casos, ¿no? Porque, de acuerdo a versiones extraoficiales y además acompañadas estas versiones de las imágenes que se han propalado a lo largo del día, se habrían escuchado disparos de bala. ¿Usted está descartando esta noche que se han usado armas de fuego en Castro Castro? No está permitido y si se hubiese utilizado, eso es justamente parte de la investigación que hace exhaustivamente el Ministerio Público, ¿no? O sea, se está sometiendo a investigación si es que eventualmente se ha usado armas de fuego. Así es, cada vez que existe un motín en un penal, es el Ministerio Público quien investiga exhaustivamente cuáles son las razones, el modus operandi, en fin, cómo murieron las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque recordemos también que, como consigue, esto no es un tema privativo de los penales peruanos, en general, en el mundo, a veces los motines son aprovechados para, digamos, disputas entre bandos de determinados penales, ¿no? ¿Esto habría ocurrido en Castro Castro o en otros penales puede haber ocurrido, es una hipótesis de investigación también, ¿no? Que lo puede determinar. ¿Cómo se sabe esto? Por ejemplo, si el interno murió con heridas punzocortantes, por ejemplo, ¿no? ¿Quién da la orden para, en estos casos, por ejemplo, que hemos visto a lo largo del día, quién ha dado la orden para intervenir de la forma en que se ha podido ver por las imágenes? Sí, primero lo que el protocolo ordena de que haya un diálogo entre los agentes penitenciarios, el diálogo disuasivo, exhortativo, entre los agentes penitenciarios y sus pelotones de seguridad en relación a la población que está siendo objeto del motín. Si es que fracasa ello y de la evaluación que tiene el director de seguridad del penal o con el director del penal, se presta o se pide ayuda a la Policía Nacional del Perú. Y en el caso, dice el protocolo, de que sea superada la fuerza de ambos, de los agentes más de la policía, entonces también
se solicita ayuda al ejército, ¿no? Eso está escrito, forma parte de los protocolos y es lo que justamente revisan los señores fiscales al momento de evaluar la documentación, ¿no? En este momento, a esta hora de la noche, ¿cuál es la situación de Castro y el balance general de la situación en los penales del país? ¿Está controlada la situación o todavía siguen focos de violencia? Sí, no, ahorita, digamos, la situación en Castro, obviamente después de una situación como la que hemos observado, luego de la intervención de las fuerzas del orden, sin duda alguna es una situación de post-enfrentamiento. No hay un descontrol en el penal. Hubo una protesta aquí en el Lurigancho, en el penal de Lurigancho el día de hoy, sí, y que justamente todas las autoridades penitenciarias tuvieron una reunión muy prolongada durante toda la mañana con los delegados, en donde llegaron a un conjunto de acuerdos, ¿no? Con la finalidad de transmitir la calma, también se llevaron medicinas, se llevaron parte de las mascarillas que el Ministerio de Salud ya nos ha dotado. Uh-huh. Recordemos que hemos adquirido 110.000 mascarillas, es decir, cada interno va a tener una mascarilla reutilizable durante 100 veces, es decir, la va a poder lavar 100 veces para no tener que utilizar más mascarillas. Uh-huh. Entonces, le pediría, ministro... Estas medidas se han tomado y se han explicado en el marco de estas reuniones. Tenemos todavía mucho más tiempo, ministro. Le pido 2 minutos, por favor, para ir a la pausa. Es en este momento rigor del programa, pero seguimos conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Hay mucho de qué hablar porque la situación en los penales en las últimas horas no se ha visto nada bien y de hecho ha arrojado una cifra de muertos que sin duda lamentamos. Pero antes la pausa, venimos. Hola, hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener 2 cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar. Y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Funeraria Benavides, 55 años de experiencia. Te acompañamos en el momento que más lo necesitas. Liderado por el ilustre Oscar Benavides Magino. Estamos en la Victoria, Lince, Ate y Callao. Extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Concluye el domingo 10 de mayo. El gobierno anunció la ampliación del estado de emergencia hasta el domingo 10 de mayo, incluyendo el Día de la Madre. Sigue toda la información a través de RPP. Estamos contigo. Quédate en casa. Quédate en casa. Todo sobre el coronavirus. 8:18 de la noche, estamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 44 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Ministro, nos estaba usted explicando que en el caso del Lurigancho se ha llegado a acuerdos con los internos para que levanten la reyerta. ¿Qué clase de acuerdos han sido estos? Sí, era una protesta, ¿no? Porque hay que diferenciar que a veces las protestas son estos actos, digamos, no graves. Un motín, siempre es bueno explicarlo, un motín es cuando varios pabellones se pliegan simultáneamente, digamos, de forma concordada a alterar la seguridad del penal, ¿no? En el caso de una reyerta, pueden ser reyertas individuales, grupales y obviamente de menor intensidad, que son por lo general, digamos, resueltas por parte de los agentes penitenciarios. Este es un poquito el criterio que hay que tener en cuenta al momento de analizar cualquier situación que se da en penales, ¿no? Yo quería... Sí, Jaime. Por favor, ministro, lo que le pediría esta noche, después de lo que hemos visto a lo largo del día, es que usted pudiera darnos la cifra total de muertos
entre agentes presos por el COVID o por situaciones de violencia. ¿Cuál es la cifra total, el número total de muertos al día de hoy, por favor? A ver, fíjese, en materia de trabajadores, es decir, de todos los trabajadores que pueden ser médicos, pueden ser agentes penitenciarios, tenemos de un tamizaje de 1.739 pruebas. Hay, a nivel de trabajadores, ¿no? 224 trabajadores que han dado positivo, 7 han fallecido, luego de la asistencia que se les ha brindado en los hospitales. Trabajadores del INPE. Del INPE. Estamos hablando primero trabajadores del INPE. Sí, 7 muertos. Trabajadores están actualmente en hospitales. ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos? 16. 16 están internados. 16. 16 están internados recibiendo, conforme a los protocolos, el seguimiento y la asistencia médica respectiva, ¿no? Acá hay que recordar que tratándose de los internamientos a los hospitales, sean públicos o clínicas, tanto el Instituto Nacional como Penitenciario como el Ministerio de Justicia hemos aunado esfuerzos para generar especie de equipos humanitarios que ayuden, ¿no? Ayuden a las familias, ayuden al propio trabajador a poder ingresar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alta demanda en los hospitales, ¿no? Entonces hay un soporte ahí que importante de decir. Y 201, ¿de acuerdo?, se encuentran en su casa. En aislamiento. Es decir, pueden ser asintomáticos, pueden ser... De los positivos. Positivos, pero hay positivos, ¿de acuerdo? En su casa, ¿no? Guardando las reglas del protocolo del Ministerio de Salud, que es el aislamiento, digamos, estar con toda la medicación respectiva si es que, digamos, hay algún síntoma leve, mediano o grave, ¿de acuerdo? Hay 201. De ellos se hace seguimiento la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario, que nos llama diariamente para ver cómo se encuentran, si necesitan algo, en fin, es parte de la experticia que tienen ellos, ¿no? Antes que vaya a los internos, ¿cuántos agentes, digamos, le queda al sistema penitenciario después de estas cifras? Muchas gracias por la pregunta, Jaime, porque, a ver, te voy a ser totalmente transparente, como siempre suelo ser. Tenemos un gran dificultad. El sistema penitenciario, ¿de acuerdo?, debido a las razones que ya se conocen, por temor, por absentismo, por mayores de adultos mayores, porque se ha dispuesto que los adultos mayores vayan a sus casas, tiene una merma en su personal, ¿no? Y eso por las razones que te estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, eso ha sido una dificultad, ¿no? Una dificultad actual para poder tomar determinados o realizar determinadas acciones, ¿de acuerdo? ¿Qué medidas, qué solución se ha tomado en relación a esta merma? La obvia, contratar reemplazos. Pero y ahí viene la dificultad concurrente, que es que no todos quieren ir a trabajar al sistema penitenciario. Hay una resistencia natural a pesar de los esfuerzos que hacemos. ¿Cuántos agentes penitenciarios tienen disponibles en el sistema carcelario? En el sistema carcelario hay 11.300 trabajadores, ¿de acuerdo? De esos hay 9.000 que actualmente están trabajando. 9.000. Y de esos 9.000, digamos, tenemos una merma en los partes de seguridad que se están recontratando. ¿De acuerdo? Justamente con la finalidad de garantizar la seguridad social. De esos 9.000, ¿cuántos están recontratando? Tenemos un déficit de aproximadamente 300, 400 agentes penitenciarios, ¿ya? Y estamos recontratando, lo que hemos logrado es poder recontratar a 50 y esperamos volver a recontratar unos 50 la próxima semana. ¿Por qué? Por las razones que te menciono, que no es atractivo ir al sistema de penales. Ya. Ahora, vamos a los internos. ¿Cuántos internos? ¿Cuál es el reporte que tiene usted de internos contagiados y te digo por qué, y muertos? Porque esto es importante. Con todo gusto, ahorita pasamos a los internos. Te digo por qué esto es importante. Porque muchas veces, digamos, lógicamente la ciudadanía te dice, toma acciones rápidas. Las tomamos, pero tenemos una limitación. Por ejemplo, voy a poner un caso emblemático. El ex penal San Jorge. Con mucho esfuerzo lo hemos habilitado, gracias al Poder Judicial que nos cedió el uso, y la idea y la orden fue poder trasladar a los 72 de la carceleta al ex penal San Jorge.
¿De acuerdo? Ya estaba todo diseñado, se ha trasladado a un buen grupo, pero falta trasladar a otro grupo que está siendo atendido en la carceleta. ¿Por qué es que no se traslada? Porque justamente hay merma en la seguridad, es decir, todos los agentes que se habían destinado y contratado para cuidar el ex penal San Jorge, parte de ellos han sido destinados a otros penales para poder suplir esta Entonces merma. no pueden hacer la mudanza que habían estado Inmediato evitando. como quiere la ciudadanía, no, sino progresivo. Ya. Esa es una dificultad. Claro, de momento que no lo están tenemos. pudiendo hacer, digamos, por esta situación. Claro, nos falta una proporción debido a la razón que te menciono, ¿no? Le preguntaba entonces, de Sí. los internos De los a nivel internos, nacional, tenemos- ¿cuál es el De los internos a nivel reporte? nacional se han hecho 1.432 tamizajes, ¿de acuerdo? Pruebas. De las pruebas, Ya. de los cuales positivos han salido 645, ¿de acuerdo? Ajá. Negativos 787, Ya. y de los cuales, de esta cifra de 645, hay 579 que están aislados en penales. Y valga la precisión, de esta cifra de 579 aislados en penales, una gran proporción de estos 579 corresponden al penal 0, que es el penal Sarita Colonias, que actualmente está controlado, no hay evacuaciones, han tomado las medidas correctivas del caso e incluso esperamos tener muy buenas noticias en el futuro respecto de aquellos internos que ya habiendo guardado la cuarentena debida con la medicación respectiva van a poder regresar a sus pabellones. Entonces, Hoy- ojo con eso porque Sí. es importante hacer esa precisión respecto de ese universo. ¿Cuántos internos muertos entonces hasta el momento por el COVID-19? Sí, hay 36 en hospitales y hay 30 internos fallecidos a la fecha. 30 internos fallecidos hasta la fecha. Fallecidos Cifra a la oficial. fecha por coronavirus. ¿Aquí están contados los muertos de Castro hoy? No, porque ellos no han fallecido por coronavirus. Estamos hablando ¿Está confirmado eso? respecto, sí, estos estrictamente de coronavirus. Ya. Exactamente. Ya. Y estos internos, entonces, no se tiene todavía, usted me dice que va a haber una investigación para determinar por qué razones han muerto. Sí, no, eso se hace es parte del procedimiento. Siempre. No hay excepción. ningún adelanto, digamos, ninguna información No, preliminar eso que lo diga investiga. han muerto por actos de violencia, han muerto por... Eso lo investiga el Ministerio Público, ¿no? Sin Ya. duda alguna se hacen los reportes al INPE y el INPE hace las investigaciones junto en concordancia con el Ministerio Público, ¿no? Y obviamente el director del penal, el director de seguridad, el director regional, ¿no? 1.432 pruebas, entonces, Se han tamizado. está Eso para decir también- bastante, digamos, lejano de la población penal al 100%, ¿no? Sin duda alguna, y esta es otra dificultad. Se ha solicitado las pruebas, digamos, pero estamos en un contexto nacional, digamos, en donde todo el país está pendiente y pide pruebas. Entonces nosotros hemos estado también como muchos sectores en la cola y evidentemente también agradecemos ahí a Salud que ha contribuido con la toma de pruebas y también a los tópicos de los penales que también se han prestado para poder hacer esto. O sea- y además hay otro tema también, Sí. Jaime, que es bueno que se diga. Ajá. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo estamos haciendo? Digamos, es más, ¿cómo se hizo en Sarita Colonia y que se está replicando en otros penales? Que es que no podemos esperar a la suficiencia de pruebas, porque necesitaríamos ¿cuántas? 97.000 pruebas, que es la población penitenciaria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En todos los casos, la disposición médica es la observación y el seguimiento clínico. Inmediatamente ante el menor indicio de algún síntoma, incluso leve, de esta enfermedad, inmediatamente se aplica el tratamiento. Y así es como el penal de Sarita Colonia ha podido recuperarse, digamos, a pesar de que no se tiene, obviamente, 6.000 pruebas, ¿no? Que es la población penitenciaria de Sarita Colonia. Permítanos 2 minutos, Acompañamos ministro. Sí. pruebas con De observación acuerdo. clínica y tratamiento inmediato. De ¿no? acuerdo. Todavía tenemos unos minutos más, ministro. Le pido, por favor, unos minutos la pausa y regresamos. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Regresamos. 8:33 en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Ministro, hoy en RPP la señora Elke Reynoso, hija del general de división del Ejército César Reynoso, interno en el penal Ancón 2, ha dicho que en el pabellón al único que le hicieron el hisopado es Santauro Humala.
que está además en una celda contigua a la del general Reynoso y que, como sabemos todos, el señor Humala ha dado positivo en el test molecular. Lo que nos dice, y nos gustaría que usted tenga una información más precisa, es que todos estos internos del pabellón donde está Antauro Humala estarían contagiados y que Antauro Humala permanece en su celda pese a que está contagiado. ¿Cuál es la información que tiene usted, por favor? La información que tengo disponible y que la voy a volver a corroborar luego de la entrevista, y eso lo hacemos permanentemente con la finalidad cada vez que tomamos nota de algún caso, de alguna situación en relación al sistema, se activa la consulta y en el caso concreto que menciona, lo que se ha hecho, en primer lugar, rechazamos que exista algún tipo de trato preferente, como se ha venido Eso es lo que parece decir el general. Exacto, ¿no? Jaime, la verdad, con sinceridad, estamos en una emergencia 24/7, estamos velando por el interés de 97.000 internos y 11.300 trabajadores. Ya te imaginarás que nuestra preocupación es macro y, bueno, en fin, lo dejo ahí. Claro, pero digamos, ¿pero niega usted que de este pabellón solo se le haya hecho la prueba a Antauro Humala? La disposición, la información que yo tengo es que se le ha hecho a 3 internos, uno positivo, el otro fue negativo. Ahora, con la información que tú alcanzas, el Departamento Médico del Penal le ha hecho al señor Humala. Recordemos que el señor Humala viene de un proceso judicial, está en el marco de un proceso judicial. Él ha planteado, es público en los medios de comunicación, un habeas corpus en donde justamente se ha discutido su situación médica, ¿no? Claro, pero usted me decía que habían algunos internos en aislamiento. ¿No es posible, necesario aislar a Humala? La disposición es la siguiente, y por eso es que le he pedido a todo el sistema penitenciario, porque las órdenes se dan. Que no se ejecuten, eso es un tema ya disciplinario. ¿Qué orden han dado ustedes? A la oficina de asuntos internos del INPE que pueda investigar cualquier tipo de irregularidad. Interno que es detectado con coronavirus tiene que aislarse y tiene que seguirse el protocolo del MINSA, que es claro. Ya, pero este reporte de la hija del general Reynoso dice que Antauro Humala permanece en su celda. Entonces eso tendrían que corregirlo en base a la orden que usted me dice que han dado. Se ha dado eso, se va a volver a corroborar y, como digo, asuntos internos acá del sistema penitenciario tiene que entrar, porque hay un director de salud, hay un director de penal, hay un director regional, y las órdenes se tienen que cumplir, ¿no? Amnistía... Y los protocolos, porque el protocolo es claro, ¿no? Sí, Amnistía Internacional el día de hoy emite un comunicado en el que señala las condiciones de insalubridad y hacinamiento de las cárceles del Perú y las califica de deplorables. Pide además que el gobierno peruano implemente inmediatamente una estrategia para la prevención de contagio de la población carcelaria, garantizando los derechos humanos de los reos, y que realice una investigación imparcial e independiente sobre el uso de la fuerza, que es lo que usted me ha dicho ahora, el día de ayer en el penal Castro y hoy también, donde 9 internos han muerto. Sí. Respecto a los indultos que ustedes anunciaron, que podría ser una estrategia para despoblar las cárceles, ¿en qué situación va? Sí, la norma salió publicada el día viernes, obviamente ya estamos preparándonos a toda máquina, gracias al sistema de justicia que está colaborando, estamos a la espera de información mínima que requerimos. O sea, los indultos no son un cheque en blanco en donde el interno presenta su DNI y abandona la prisión. Se requieren algunos elementos básicos, mínimos, como por ejemplo el tema de la sentencia, que el Poder Judicial con sus sistemas de información nos va a alcanzar, que está en ese proceso también a toda máquina, con la finalidad de proceder rápidamente en esta materia. Y aprovecho, Jaime, para poderte comentar lo siguiente. Nosotros no solamente nos estamos preocupando por los sentenciados, y digamos que, como bien te había señalado en la anterior oportunidad, hay 2 grandes bolsones, los sentenciados y los procesados. Respecto a los procesados, también nosotros vamos a presentar una norma, ¿de acuerdo?, que también impacte en los procesados. Y yo, como ministro de Justicia, he hecho la exhortación muy respetuosa al sistema de justicia con la finalidad, y obviamente los titulares han exhortado también a sus fiscales y a sus jueces para que ejerzan sus atribuciones, ¿de acuerdo? No obstante ello, hay circunstancias que tú ya conoces que ameritan una rapidez inusual. Entonces, como no estamos observando, y esto lo digo muy respetuosamente, esa rapidez inusual que requerimos, es que estamos como gobierno presentando una norma para poder establecer
un impacto importante respecto de la población de procesados, ¿de acuerdo? Específicamente, ¿qué? Primero, la obligación, ojo, la obligación de revisar de oficio, ¿no? Y que el juez tenga criterios de ponderación, COVID, aislamiento, cierre de fronteras, hacinamiento, como criterios para poder revisar todas las prisiones preventivas. Eso lo están proponiendo ustedes. Lo estamos proponiendo. Ya. ¿Por qué? Porque, una vez más, ¿quiénes deciden esta situación? El sistema de justicia. Pero como, a pesar de la exhortación y a pesar de mis comunicaciones, los jueces y fiscales competentes, salvo obviamente excepciones, sin duda alguna, no están procediendo rápidamente, como se nos exige, y así debe ser, por la emergencia, entonces estamos planteando una norma para poder variar la comparecencia de la prisión preventiva, comparecencia restringida. ¿De todos los que tienen prisión preventiva? Salvo los delitos graves. Pero delitos por corrupción sí. Por delitos por corrupción no. Ningún delito grave, ¿de acuerdo? Ya. O sea, no incluiría a los que están internos por prisión preventiva por la bajada. Ningún delito grave, ¿de acuerdo? Y delito de corrupción es un delito grave. ¿Ya? Estamos hablando que desde 35.000, que es la población de procesados, estamos estimando, ¿de acuerdo, Jaime? Estamos estimando que hay un universo máximo de aproximadamente 10.000 internos. ¿Esto ayuda? Ayuda. Menos de la tercera parte, pero bueno, algo. Ayuda, porque eso permite descomprimir pabellones a nivel nacional. Estamos, como te digo, haciendo todos los esfuerzos para poder atender por lo menos 25 frentes que tiene toda esta compleja situación. Y uno de estos frentes tiene que ver con el frente de procesados, ¿no? Dígame una cosa. Aprovecho también a decirte que ya se ha aprobado un bono para los agentes penitenciarios. Es un bono de estímulo, dado que ellos están en la primera línea de fuego, todo que ustedes lo están viendo. Así es. Y evidentemente ahora cada interno va a tener su mascarilla reusable 100 veces. Sí, eso nos ha para dicho. Que efectivamente, ¿Cuándo llegan esas mascarillas? Ya llegaron, se están distribuyendo, están en pleno proceso de ¿Medicamentos? Medicamentos también el INPE se ha reabastecido. Ha comprado una cantidad muy importante de acitromicina, que es el medicamento que se ha utilizado en Sarita Colonia y que ha dado resultados positivos. Ajá. Ya que hablaba usted de procesados por corrupción, la señora Keiko Fujimori ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales y pide pruebas de coronavirus para los reclusos. Y esto, digamos, a partir de este mensaje, usted nos recuerda la cifra de la población penitenciaria total, 97.000 internos. Necesitaríamos 97.000 pruebas. ¿Usted está proyectando esa cantidad de pruebas? No, digamos, si queremos tener un mapeo de toda la población penal... ¿Cuántas pruebas quiere usted? Por lo menos, para tener en stock suficiente, por lo menos unas 30.000 pruebas, para poder tener en stock. La tercera parte. Una vez más, Jaime, nosotros no podemos actuar, es más, actuamos en función de la sintomatología. No le vamos a aplicar masivamente al que no tiene ni la menor sintomatología. Ahora, es asintomático, maximizando la utilización de la prueba. También tenemos ese problema, que es asintomático. No, yo le preguntaba por la cantidad de pruebas que ustedes piensan hacer, entiendo, a nivel nacional, porque usted me ha dicho hoy 1.432 pruebas y de ese total 645 han salido positivos. Fíjese usted en la estadística y en el porcentaje, porque el grado de contagio, de acuerdo a los reportes oficiales a nivel nacional, digamos, excluyendo de esto a la población carcelaria, hablaba de un 6, 7, 8, 9, 10%, y acá lo pasó de lejos. Es decir, hay una posibilidad aquí de que los casos de contagio puedan ser elevados. De 1.432, 645 positivos. Pero ojo, es una hipótesis porque obviamente desde el punto de vista de la investigación hay que ver cuáles son los universos, ¿no? Y además hay que ver también que hay un seguimiento clínico de todas las oficinas y tópicos en los penales. Y son ellos los que reportan si hay algún síntoma o algo en relación a esta enfermedad. Y hay muchos penales que no han reportado sintomatología. Entonces estamos hablando de universos distintos. Como te digo, Sarita Colonia es el penal en donde se aplicó. La estrategia ha funcionado y esperamos que los internos progresivamente regresen a sus pabellones. 30.000 pruebas entonces, ¿para cuándo, ministro? ¿Calcula usted? Estamos gestionándolas, no vamos a esperar al sistema corporativo grande, como ministerio estamos buscándolas, al igual que muchas instituciones.
No nos estamos quedando quietos, permanentemente estamos trabajando, Jaime, pero hay que recordar que, una vez más, estamos en una pandemia en donde todos quieren lo mismo. Pero tendría que ser, digamos, en ¿qué? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿Cuál es su proyección? Estamos cotizando precios, estamos viendo la mejor manera de acceder a estas pruebas, y además recuerda que también no hay que caer como en la experiencia extranjera, en donde determinados países adquirieron pruebas que, digamos, no tenían los certificados de calidad. Por eso es que el MINSA ha dado una norma técnica con la finalidad de que se verifique que esa prueba efectivamente es idónea para esta enfermedad, ¿no? La bancada de Acción Popular, señor ministro, se ha pronunciado a propósito de los incidentes de hoy y de ayer y de estos últimos días, y está pidiendo su renuncia, y la del jefe del INPE, pidiéndole además al presidente del Consejo de Ministros que adopte medidas correctivas penal por penal. ¿Cuál es su reacción? Mi reacción es que, con mucho respeto, mi cargo está siempre a disposición del señor presidente de la República. Yo tengo 2 meses en el cargo como ministro. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo de forma transparente y guerrera, 24 horas por 7, como siempre lo he hecho. Y es un honor, como te digo, servir a mi patria. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, es el trabajo más complicado. No es fácil asumir un cargo en medio de una plaga. Y yo diría que, como te digo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo junto con los equipos del Ministerio y el Instituto Nacional Penitenciario. Solucionar los problemas históricos del INPE, de hacinamiento, de corrupción, de falta de organización en 2 meses es complicado, pero no rehuyo al reto, y eso es lo que vengo haciendo todos los días. ¿No siente usted que esta situación lo desborda? ¿Está pensando eventualmente renunciar? Yo nunca le he rehuido a los retos, no renunciaré. Como te digo, mi cargo lo tiene a disposición el señor presidente de la República. Yo hago mi mejor esfuerzo todos los días. Bien, señor ministro, le agradezco. Lo difícil que es la labor. Sin duda. Le agradezco, ministro, por esta entrevista. Y bueno, creo que hay que apurar con las pruebas. No es fácil, pero estas 30.000 pruebas sin duda es un reto que debería pues plasmarse en, no sé, máximo 2 semanas. Y esto es porque la verdad las cárceles en este momento constituyen un foco de contagios. Aprovecho, Jaime, para... Estamos hablando más allá de internos, estamos hablando de seres humanos. Sin duda alguna. Estamos aglutinando las mejores. Aprovecho también, digamos, en esa línea, un último puntito nada más, justamente aprovechando las experiencias positivas que hemos tenido en el penal de Sarita. Estamos formando un comando COVID liderado por el doctor Best, que es un conocido y de mucha trayectoria en el penal del Lurigancho, y también con los médicos de Sarita, con la finalidad de poder pues apuntalar de mejor manera, clínicamente y médicamente, todas las acciones, porque como te digo, la prueba es una de las herramientas. La otra gran herramienta es la intervención y el seguimiento clínico. Solamente para terminar, ya que usted lo mencionaba, en este momento, a esta hora, 8:46 de la noche, los penales, sobre todo donde se han producido estas revueltas, Huancayo, Ica, Chiclayo, en el caso de Castro, Lurigancho, ¿tienen ustedes el control absoluto de todo el sistema penitenciario nacional? Tenemos el control del sistema penitenciario nacional, lo puedo asegurar. Y también estamos alertas permanentemente para tomar cualquier tipo de medida preventiva, de diálogo, de acercamiento para solucionar los problemas. Pero a esta hora, como tú dices, tenemos el control. Gracias, ministro, por esta entrevista. Que tenga buena noche. Jaime. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, haciendo un reporte de la situación en las cárceles de nuestro país. De los 97.000 internos a nivel nacional, se han hecho 1.432 pruebas. Muy poco. Y de esas 1.432 pruebas, 645 internos han dado positivo, según cifras oficiales, según lo que nos ha dicho esta noche el ministro. 579 internos se encuentran aislados. Pero de acuerdo a lo que nos ha señalado el día de hoy aquí en RPP, la señora Elke Reynoso, hija del general César Reynoso, Antauro Humala, permanecería en su celda. Hay otros internos en el pabellón, de acuerdo a lo que nos ha señalado la señora Reynoso. Vamos a una pausa y regresamos.